A continuación, el doctor César Delgado Guembes continuará con la exposición. Él es especialista en Derecho Parlamentario, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Estudió filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, luego estudió Derecho en la misma universidad, hizo una maestría en Sociología y es magíster en Investigación Jurídica por la misma universidad. Ha organizado los primer y segundo congresos internacionales de derecho parlamentario que tuvieron lugar entre los años 2005 y 2012, con presencia de expertos nacionales e internacionales. Ha publicado varios libros de estudios sobre las instituciones y los procesos parlamentarios. También ha publicado en revistas especializadas con artículos puntuales sobre temas de carácter parlamentario. Adicionalmente, ha realizado publicaciones también sobre temas culturales de género y música, además de ser pues, un reconocido y destacado exfuncionario del Congreso de la República. Doctor César Delgado Guembes, adelante. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Oficina de Participación Ciudadana, a la Comisión de Constitución, por la organización de este evento, de este conversatorio, en el que vamos a tratar de aportar algunas ideas respecto a la naturaleza, a la función de la inmunidad parlamentaria y a los diagnósticos que se hacen respecto de su uso correcto o incorrecto por la representación nacional. Quiero saludar además especialmente al doctor Aníbal Quiroga, compañero de la Universidad Católica, tanto como profesor, como también hemos sido compañeros en la maestría en investigación jurídica. Él es un célebre constitucionalista y además conocedor de la dimensión procesal y operativa del sistema de justicia peruano. Para empezar con mi sesión, quisiera que me habilitaran, no sé si es que puedo ya compartir la pantalla. Sí, así es. Ok. La exposición que pretendo realizar se denomina las inmunidades entre las distopías políticas y las aberraciones representativas. La pregunta que circula nuestro es cómo, qué y a quién representan los robaluz, lavapiés, comepollo, mataperro, gasolinazo o chapatín y otros otorongos de la farándula mediática. Y subrayo de la farándula mediática, porque es a través de los medios como se va cubriendo y se va diseminando la información que va generando una corriente de opinión de la que se prenden políticos y la propia opinión del pueblo en relación con el comportamiento, el desempeño y las deficiencias que pueden existir en el sistema representativo. Esta exposición pretendo cubrir 7 puntos. El primero, sentido y perfil de la inmunidad parlamentaria. Segundo, la inmunidad del cortoplacismo representativo. Tercero, la mecánica del enfoque y el lente representativo. Cuarto, los errores que reproduce la muestra representativa. Quinto, de la irrepresentabilidad a la convención representativa. Sexto, el lente que agrega imperfección al disvalor. Y último, el daño político del diagnóstico representativo. Mi exposición quiere tomar en consideración las propuestas que ha señalado el doctor Aníbal Quiroga. Me parece que desde el punto de vista sale efectivamente las alternativas que él ha mencionado, tanto la relativa a la presunción de silencio parlamentario positivo, es decir, el silencio ficto, el levantamiento ficto de la inmunidad parlamentaria es una alternativa que puede ayudar, tanto como la otra que supone que se reconozca que la inmunidad a la que se refiere el reglamento del Congreso cuando señala que la inmunidad no protege a los congresistas que han cometido delitos y que han sido procesados por esos delitos antes de su elección,
debe tenderse no solo al procesamiento, sino también al arresto. Esta es la razón por la cual cuando se sentenció a los congresistas Ríos Oxa y Donaire Goch, a ambos no se les pudo levantar la inmunidad de arresto de inmediato porque no comprendió el Poder Judicial que todo a lo que se refería el no levantamiento de la inmunidad parlamentaria era a la inmunidad de proceso. El Poder Judicial debió remitir al Congreso el expediente solicitando el levantamiento de la inmunidad de arresto. No lo hizo. No lo hizo porque se obstinó en el supuesto, en la interpretación que tenía el Poder Judicial, de que bastaba el procesamiento y la sentencia consiguiente para que se pidiera el arresto de los congresistas. La Policía Fiscal, al recibir la información que remitía la Corte Suprema, preguntó al Congreso si es que había habido levantamiento de la inmunidad de arresto. Ante la comunicación de la Policía Fiscal, el Congreso toma conocimiento de la sentencia y trata de indagar con el Poder Judicial. Así es como se acelera el proceso de levantamiento de la inmunidad de arresto, pero se debió a una deficiencia de comprensión de la Corte Suprema respecto a la diferencia que hay entre la no necesidad de levantamiento de la inmunidad del proceso y la no necesidad de levantamiento de la inmunidad de arresto. Esta deficiencia es la que llevó a lo que ha señalado el doctor Aníbal Quiroga, que el Congreso se demoró aproximadamente 6 meses para levantar las inmunidades de Ríos Oxa y Donaire Goch. Pero más allá de esta precisión, coincido con que si algo hay que reformar en la inmunidad de arresto, podría ser suficiente con que se establezca la presunción de levantamiento ficto de la inmunidad habiendo transcurrido, no creo yo 15 días, sino mínimo de 30 días, para que pueda darse lugar a la defensa de los congresistas que pudieran estar afectados. Entonces, para empezar con mi exposición, en primer lugar, el tema es el sentido y perfil de la inmunidad parlamentaria. La naturaleza de la inmunidad parlamentaria es que es una prerrogativa del Estado democrático que sirve para garantizar la permanencia y la participación de la voluntad popular en los actos del Estado. El pueblo concurre a las urnas porque quiere un representante. Esa voluntad es la que se respeta con la inmunidad parlamentaria, porque el Congreso tiene necesidad de asegurarse que por quienes el pueblo votó mantienen ese mandato, salvo que existieran causales suficientes para privar al representante elegido por el pueblo del mandato que el pueblo le dio. En segundo lugar, la utilidad es impedir la afectación de la decisión del pueblo en las elecciones. Esta acción puede ocurrir tanto por el Poder Ejecutivo como por cualquier otro tipo de intereses, incluso hasta por colegas del mismo partido político, como se ha visto en algunos casos, que los colegas de un congresista son los primeros interesados en tratar de reemplazarlo para asumir ellos en su condición de suplentes el puesto representativo o el escaño que les corresponde. En cuanto al objetivo de la inmunidad parlamentaria, es asegurar la libertad del desempeño del representante del pueblo en el ejercicio de las funciones que cumple en el Congreso en representación de quienes lo eligieron. ¿Cuál es el perfil constitucional de la inmunidad parlamentaria? En primer lugar, es una garantía que la Constitución le reconoce al Congreso. En segundo lugar, su finalidad es proteger la voluntad popular, no es proteger a ninguna persona. En tercer lugar, su propósito es asegurar que quien ha sido elegido por el pueblo para que lo represente, ocupe el lugar representativo para el que el pueblo lo eligió. En cuarto lugar, solo el Congreso autoriza si cabe enjuiciarse o detenerse al representante que el pueblo eligió, porque es el Congreso el que tiene que proteger la voluntad popular, la decisión que el pueblo tiene de que concurra al Congreso y ocupe una curul, que ocupe un escaño, quien el pueblo decidió que en aplicación de las normas electorales vigentes sea quien lo represente. El segundo punto es el relativo a la inmunidad del cortoplacismo representativo.
El cortoplacismo representativo tiene que ver con el carácter populista con el que los congresistas manejan, comprenden la institución parlamentaria. En muchos casos los congresistas llegan al Congreso y reproducen el cortoplacismo y el populismo que el propio pueblo tiene, porque en su condición de representantes del pueblo, ellos reproducen la misma cultura que tiene el pueblo, que aspira a una relación populista, rentista, prebendaria, mercantilista con el poder. Entonces, cuando los congresistas asumen una posición dentro del Congreso, no abandonan esta posición populista, en la cual, además, ahora se ha notado con mayor énfasis, uno de los principales agentes ha sido el propio Poder Ejecutivo. Esto es lo que vemos en los diarios de comunicación. El día 12 de agosto del año 2018, o sea, dentro del régimen que concluyó con la disolución del Congreso, los medios de comunicación, el diario Exitosa decía: nadie los quiere, rechazo al Congreso es de casi 100% según una encuesta de CPI para Exitosa. Estos datos de si es el 80%, el 100%, etcétera, los vamos a ver enseguida. En cuanto al diagnóstico que hacen los congresistas dentro de esta lógica populista y cortoplacista, el enfoque que se suele realizar es que tenemos un problema. El problema es que la inmunidad debilita y limita la capacidad funcional de la administración de justicia. Es decir, como el Congreso no reacciona apropiadamente frente a la demanda de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, la omisión del Congreso genera deficiencias en el sistema de administración de justicia. Si ese es el problema, se asume en este diagnóstico de la institución parlamentaria que la causa es los usos disfuncionales e ineficientes de la inmunidad que impiden la erradicación de congresistas indignos del mandato representativo. Entonces, como el problema es que se generan disfunciones, se generan ineficiencias en la administración de justicia, para que la administración de justicia sea más eficiente, lo que hay que hacer es eliminar la inmunidad parlamentaria. El daño que genera el mantenimiento de prácticas ajenas a las regulares y normales genera ineficacias en la ya mellada y mermada administración de justicia, a la cual ha hecho referencia también el doctor Aníbal Quiroga. La desconfianza y el cinismo en la comprensión colectiva del régimen político y en el sistema representativo es otro de los daños, porque en la medida en la que se mantienen las prácticas relativas a la inmunidad parlamentaria, la población desconfía más, se agudiza más la relación de desconfianza entre la población y el Congreso, y por lo tanto, junto con la desconfianza, viene el cinismo y el descreimiento, el desafecto con la democracia representativa, lo cual es un daño aún más grave. ¿Cómo eliminar la causa dentro de este enfoque que he llamado cortoplacista o populista del Parlamento? Una primera solución que se intenta es la desaparición y eliminación de la inmunidad parlamentaria. Y la segunda, el mantenimiento de la inmunidad, pero asignando el levantamiento a un órgano no representativo. Por ejemplo, como lo ha mencionado el doctor Aníbal Quiroga, en la Corte Suprema, que fue una propuesta precisamente del Poder Ejecutivo, la Junta Nacional de Justicia, el Constitucional, etcétera, para evitar de esa manera los usos disfuncionales e ineficientes que impiden la erradicación de congresistas indignos del mandato representativo. Con este fin, con esta lógica, es que en el Congreso se ha aprobado en primera votación una reforma de la Constitución en cuyo artículo 93, en último párrafo, se señala que los procesos penales contra congresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato son de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. A mí me parece que esta es una referencia equivocada, porque precisamente la diferencia que existe entre la inmunidad parlamentaria y la acusación constitucional es que los procesos por acusación constitucional que se refieren
a la comisión de delitos en el ejercicio de la función o durante el ejercicio de la función, son esos delitos procesados ante la Corte Suprema. Pero cuando estamos ante delitos comunes, no hay ninguna razón por la cual la competencia deba asumirla solamente la Corte Suprema. Se trata de delitos comunes, por lo tanto, el congresista debe responder en un proceso regular ante el juez natural del proceso penal, que es el juez de primera instancia. Y luego, agotada la instancia, apelará y eventualmente pedirá un recurso de casación, podrá irse a un recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional, pero no corresponde que se distorsione la naturaleza de la inmunidad parlamentaria, protegiendo aún más la inmunidad parlamentaria, privando a la justicia ordinaria del procesamiento y asignándole esta competencia a la Corte Suprema. De la misma manera, dentro del proceso de votación, se modificó el artículo 99 de la Constitución, en el que se señalaba que los ministros de Estado eran privados del antejuicio político y que no contaban con ningún tipo de inmunidad durante el ejercicio del cargo. Y la tercera modificación que se ha hecho dentro del proceso de reforma constitucional que concluyó en la primera de las 3 legislaturas de lo que le llamo yo el Parlamento Rabo, porque es el Parlamento que complementa el que quedó inconcluso. En el artículo 117 se señaló que también podrá ser acusado por delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato o con anterioridad el presidente de la República. Este hecho, estos actos que han sido objeto de la aprobación en primera votación de la reforma constitucional obedece a una visión de las inmunidades como un sistema, no como una prerrogativa que puede bien o mal ser usada solamente por el Congreso. Es decir, si se entiende que la inmunidad es un mal, es un costo político, entonces la inmunidad debe desaparecer por completo y no solamente privarse de ella a los congresistas. Si la inmunidad impide una sociedad igualitaria, entonces para que la sociedad sea igualitaria, tendría que eliminarse la inmunidad para todo quien la tenga. Esto supone también a los ministros de Estado, al presidente de la República y a los magistrados del Tribunal Constitucional, que son los primeros que se han alarmado cuando se ha intentado avanzar con el proceso de reforma constitucional. Personalmente, yo creo que las inmunidades son necesarias. No creo que supongan mella alguna en una sociedad igualitaria, pero de ahí a sostener que para que la sociedad sea igualitaria debe eliminarse la inmunidad parlamentaria solamente, eso equivale a una falacia, porque si lo que se quiere es evitar cualquier forma de desigualdad, entonces efectivamente, para guardar coherencia y consistencia con esa misma visión igualitarista, tendría que eliminarse toda forma de prerrogativa o de inmunidad como la del presidente de la República, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, los ministros de Estado, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. ¿Cuál es la mecánica del enfoque y del lente representativo? Lo que pretendo es ubicar el diagnóstico que se hace respecto del mal o buen uso de la inmunidad parlamentaria dentro de un sistema en el que el Parlamento es solamente uno de los componentes. Se hace un reproche al uso de la inmunidad parlamentaria, y ese reproche que se le hace al uso de la inmunidad parlamentaria es síntoma de una carencia, pero una carencia que no se nuclea, que no se asienta, que no se entornilla únicamente en el Congreso. La representación es el espejo de la figura del representado a través del cristal del espejo. Es decir, el representante no va a hacer otra cosa en el Estado que lo que haría cualquier miembro del pueblo si asumiera el puesto representativo. Las imperfecciones y deficiencias del lente no corrigen los déficits e incapacidades de la realidad que enfoca. ¿Esto qué quiere decir? Que si
el ente que me permite trasladar de la sociedad a un grupo selecto de representantes al Estado, si la fórmula es correcta, todo lo que ocurrirá será que el traslado sea un traslado simétrico e isomórfico, es decir, yo reproduciré lo que existe en la sociedad de manera inmediata, directa y transparente en el Estado. El reproche nuevamente es síntoma de la carencia. El lente, todo lo que hace es proponer una muestra. El lente es cóncavo o convexo, la muestra reproduce la distorsión y los desvíos del lente en el sistema representativo. Son los partidos los que proponen la muestra que el representante, el representado selecciona para que lo represente. Los partidos son ese lente cóncavo o convexo que permite la relación especular entre la sociedad y el Estado. Si el partido político es un lente que distorsiona o que no corrige las aberraciones ópticas del sistema, el partido hace las veces de un lente que en lugar de corregir, distorsiona más, desvía más la naturaleza del sistema representativo. Entonces, estamos viendo que si la inmunidad no funciona correctamente, puede ser o porque la realidad, que es el pueblo, padece de las mismas deficiencias que se advierte en el representante, y puede ser que el ente, que son los partidos políticos, no opera eficientemente para corregir las aberraciones ópticas que tenemos cuando apreciamos la realidad que es el pueblo. ¿Qué realidad entonces representan los otorongos, los robalús, los lavapiés, el comepollo, el mataperro, el gasolinazo o el chapatín? La misma realidad que no pudo modificar el lente, los partidos, que enfocó esa selección de entre el pueblo del que la tomó y extrajo. El partido tomó y extrajo del pueblo una muestra representativa y no la corrigió. La misión del partido es corregir las brechas que existen entre las ineficiencias, entre las incapacidades del ciudadano para asumir un puesto de gestión representativa y las exigencias que tiene un puesto representativo de personal competente para asumir esos puestos representativos, el escaño, la curul, es decir, el escaño y la curul como puestos tienen un perfil que debe ser cumplido. Mientras que no se cumpla ese perfil, se arrastran las deficiencias y la brecha se mantiene o crece. Cuando los partidos no cumplen con esa misión, obviamente son parte de la distorsión, porque son o cóncavos o convexos. Si son cóncavos, nos genera una realidad deforme, y si son convexos, nos la achican. En cuarto lugar, el punto que pretendo presentar es cuáles son los errores que reproduce la muestra representativa. La corrección del lente reproduce con fidelidad la realidad de la ecuación que enfoca. Si el lente tiene la propiedad de corregir la realidad política del pueblo, entonces el lente permitirá que el sistema actúe con fidelidad a sí mismo y corregirá las realidades que el pueblo tiene de origen, porque el partido ha cumplido con otorgar valor agregado a el perfil del ciudadano que no tiene las competencias para asumir el puesto representativo. Si el ente, además, es inapropiado, añade a la realidad las imperfecciones, los extravíos y las aberraciones de sus desvíos o distorsiones. Las deficiencias del partido agravan la calidad de la realidad por representar. Ahí está el mal del problema. El problema con el mal uso de la inmunidad parlamentaria no es solamente una cuestión de que lo hagan bien o que lo hagan mal. Si lo hacen bien o lo hacen mal, es
porque quienes ocupan los puestos representativos que intervienen en los procesos de levantamiento de la inmunidad parlamentaria no tienen las competencias necesarias para utilizarlo correctamente, y no obstante que se hagan todas las correcciones que se quieran en la reforma de la Constitución o en la reforma del Congreso, no importa qué se modifique, igual vamos a mantener las mismas imperfecciones de origen y las de la intermediación que deben realizar los partidos que no cumplen con la misión que les corresponde de ajustar las bases políticas del militante a las necesidades del puesto que tiene que cumplirse con la adecuada gestión estatal. El primer error, entonces, es negar la fidelidad convergente y convexa del espejo. Cuando el espejo nos señala que la realidad política del pueblo está adecuadamente, isomórficamente representada en el Estado, no podemos negarlo. Y eso es lo primero que ocurre. Todos veamos cuando se cubren las noticias del tipo de personajes que he mencionado, los otorongos, el lavapiés, el comepollo, el gasolinazo, etcétera, etcétera. ¿Qué nos están diciendo? Ellos son diferentes. Yo no quiero un representante como ellos, pero nadie dice que esos ellos son nosotros, porque ellos no han salido de ningún otro pueblo, sino del pueblo peruano, y están reproduciendo los mismos comportamientos. ¿Qué ganamos entonces diciendo vamos a modificar la Constitución o el reglamento del Congreso cuando vamos a mantener al mismo tipo de representante que no ha sido capacitado por los partidos políticos? La ausencia de partidos políticos, el incumplimiento de la misión que tienen los partidos políticos es la que genera esas incompetencias de gestión que importan no solamente conocimiento, no solamente es un perfil cognitivo, qué cosa es la Constitución, qué cosa es el Estado, cuáles son los procesos que debe realizarse en el Estado para la adquisición de bienes, de servicios, cuáles son las incompatibilidades, cuáles son las prohibiciones, sino que además el perfil también supone y exige mínimos de probidad y de idoneidad moral que debe asegurarnos el partido político cuando nos propone a un militante como candidato para que lo elijamos. El pueblo comete un error cuando niega que los representantes sean una muestra de su propia realidad y afirma que es una imagen falsa o borrosa de lo que el pueblo es. No hay ninguna imagen falsa ni borrosa. Los representantes son la copia fidedigna de lo que tenemos en el pueblo, y el pueblo tiene que reconocer que eso es lo que él es, y seguirá siendo así mientras los partidos políticos no pulan el diamante que es el pueblo, si no seguiremos teniendo carbón en vez de diamante. Y el segundo error es negar la capacidad divergente y cóncava del espejo. Los partidos políticos dispersan y desvían las distopías y aberraciones del pueblo en el espectro estatal. Los partidos políticos son los principales agentes del mal uso de la inmunidad parlamentaria, mientras que lleguen al Congreso congresistas que ocupan un puesto representativo, pero que no son idóneos para el puesto, no porque el pueblo se haya equivocado con su voto, sino porque los partidos nunca hicieron los correctivos, nunca actuaron como el ente que debía corregir una presbicia, una miopía o una hipermetropía o un astigmatismo. Los partidos deben operar como el ente que corrige las imperfecciones en la visión de la realidad. El quinto punto es el tema de la irrepresentabilidad a la convención representativa. ¿A qué me refiero con la irrepresentabilidad y la convención representativa? En primer lugar, cuando hablo de la irrealidad de la representación, a lo que me estoy refiriendo es a que, aunque resulte difícil creerlo, sobre todo y en particular para los abogados, como pueblo, somos irrepresentables. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en una relación entre una persona que pide la representación en un proceso, una actuación, en una gestión de naturaleza civil,
cuando una persona en derecho civil le pide a otra que la represente, la persona a la que se le pide que lo represente es una persona a la que se la conoce y en la que se puede confiar. La pregunta es, ¿acaso esas condiciones mínimas y elementales para que exista representación existen en la representación política? No, no. Todo lo que tenemos son las listas que nos proporcionan los partidos políticos y dentro de las listas ahora todavía se puede utilizar el voto preferencial, pero el que tú puedas utilizar el doble voto preferencial no te garantiza ni te asegura que tú conozcas a la persona por la cual tú votas, y si votas por esa persona, nada te asegura que la persona por la que tú votas, a la que conoces o no conoces, gane las elecciones. Entonces, lo que tenemos en el sistema electoral es un conjunto de personas que llegan al azar, sin que quienes hayan votado por ellos, efectivamente, ni los conozcan, ni puedan confiar en ellos. Somos irrepresentables. La realidad es que a nivel político no hay nada que te pueda asegurar la relación personal entre el representado y el representante. Eso es imposible. Como es imposible, tenemos que darnos cuenta cuál es la naturaleza de esa representación política, que no es una representación política a la que se le dice que es la representación en la que el pueblo confía en su mandatario. Sí, efectivamente, pero entendamos, desmenucemos en qué consiste ese vínculo representativo. En realidad, la voluntad popular es un imposible representativo. La representación de la voluntad popular es un artificio convencional. Construimos y nos fabricamos la realidad representativa. No es gratis. La realidad a la que le llamamos representativa y la representación política son una ficción. Por eso es que podemos hablar de que esa representación política es parte del paraíso perdido, porque creemos que tenemos representación política y todos decimos, mira, ese es nuestro representante, ellos son nuestros representantes, votemos por nuestros representantes, que nuestros representantes nos representen bien, pero eso es pedir un imposible, eso es un ideal, es una ilusión, es puro quijotismo inubicable, es utópico. Estamos ante el paraíso perdido cuando hablamos de la representación política. En todo caso, aterricemos. Aterrizar quiere decir, si no es posible el paraíso perdido, vayamos a este mecanismo convencional, que es a lo que le puedo llamar la cópula representativa, según la cual el votante deposita el voto en el ánfora como si fuera un espermatozoide que entra al canal vaginal y se anida en el útero dentro de la competencia que existe entre los diferentes votos, y solamente pueden salir 130 nonatos, no pueden salir más. Si somos 24 millones de electores y los 24 concurriéramos a las urnas, es como si fueran 24 millones de espermatozoides que tratan de fecundar solamente a 130 óvulos. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa cópula representativa? Estamos ante la inaccesibilidad al paraíso del Estado representativo. Pero esto se parcha con la regla de que lo que la mayoría elige sea la voluntad general durante un periodo determinado. Esa es nuestra convención. Nos vamos a poner de acuerdo que lo que obtengamos como consecuencia de la concurrencia a las urnas, es decir, al depósito del voto en una urna, será lo que nos otorgue, nos done, nos fabrique un tipo de representación. Pero démonos cuenta que esa representación carecerá de las condiciones que tiene una representación real. Es una representación puramente convencional, es una representación artificial, es una representación ficticia. Para que exista tenemos no solamente que creer que eso es posible, sino que además a quienes elegimos para que se desempeñen como si fuera real ese mandato y como si esa confianza existiera. Todo depende entonces del desempeño de quienes ocupan un puesto representativo. Es el demiurgo el que produce la isomorfía representativa. Es el demiurgo, es decir, la matemática electoral,
la que nos permitirá asumir que la voluntad general del pueblo tendrá algún mínimo de representación, pero démonos cuenta que se trata de un artificio. La imposibilidad representativa se subsana con la ficción de una convención colectiva. La suma de votos de la mayoría produce la representación de la voluntad general. Esa es la ficción. Todos creemos que la suma de votos de la mayoría nos asegurará esa representación mínima que, aunque irreal, será una representación mejor que no tener ninguna. La pluralidad con mayor votación asume la representación de la colectividad nacional y cada representante representa no a la pluralidad ni a una localidad, sino a la nación entera. Entonces, vemos que la representación política es lo que convenimos y acordamos que ella sea. La representación es una ficción que estamos de acuerdo en simular y que valga como si fuera representativa. La representación políticamente consentida, por lo tanto, será un artificio matemático, porque es la matemática electoral la que articulará la imposibilidad representacional con el artificio de la representación del mayor número de voluntades del electorado. Nuevamente, la representación política es lo que convenimos y acordamos que ella sea. El acuerdo de que la representación tenga valor representativo es tan real como lo sostenga y mantenga el compromiso y la convicción de quienes deben hacer de cuenta y pretender que la representación reúne los mínimos indispensables de valor político en la República. Entonces, tenemos tanta representación como creemos y sostenemos y avalamos con nuestra conciencia que tenemos esa representación política, que es mejor tener esa representación convencional, así sea artificiosa o ficticia, a no tener ninguna, porque de lo contrario no sería posible ninguna forma de democracia representativa. El sexto punto que debo tocar, y ya me estoy acercando al final, es que es el lente que agrega imperfección al desvalor. ¿A qué nos referimos? ¿Qué explica la disforia, la distopía, la diferencia, la distancia entre la opinión pública y el Parlamento? Acá nos enfrentamos a la realidad que nos va a mostrar cómo así es que nuestro sistema representativo cabe que el Parlamento no goce de la suficiente de apoyo, voluntad, afecto, reconocimiento por la población. Las ineficiencias del régimen político empiezan con la incapacidad del sistema electoral de integrar a las mayorías colectivas en el sistema estatal. El sistema electoral, lo hemos dicho, permite que una mayoría sea la que decida, y por lo tanto, si hay una mayoría, hay varias minorías que no quedarán representadas en el Estado. El electorado que queda fuera del sistema representativo puede ser un número mayor que el que accede a alguna cuota de poder estatal. El descontento, la insatisfacción y la desaprobación del Congreso se explica por la insuficiente integración del electorado en el sistema representativo. La mayoría parlamentaria es insignificante respecto del número de electores que tienen una opción política distinta. El 80.65% del electorado tenía una opción distinta a Fuerza Popular el año 2016. Y en el Congreso actual, el Parlamento Rabo, del 2020 al 2021, la Alianza, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos Perú tenían el 80.52% del electorado en contra de sus opciones. En las elecciones de 2016, el 49% del electorado quedó sin representación en el Congreso. Y en las elecciones de 2020, el 60% del electorado
tampoco tuvo representantes en la Asamblea. La inadecuada integración de entre 50 y 60% del electorado es caldo de cultivo de la falta de respaldo de la ciudadanía y del descrédito y debilitamiento del Congreso. Veamos en este cuadro, por ejemplo, que son los resultados de las elecciones del Parlamento 2020-2021. Tenemos en la pantalla, podemos observar que el total de votos que recibieron los partidos que accedieron a un puesto representativo, o sea, los 130 escaños, el total de votos de todos los partidos llegó a 10.163.318. ¿Cuántos era el total de los electores? 24.799.000. En total, ¿cuántos votos se emitieron? 18.369.000. De los 18.369.000, los únicos que accedieron a representación en el Congreso fueron 10 millones. ¿Cuántos no accedieron? 8 millones, dentro de los cuales, además, hay que añadir la diferencia que hubo entre el total de electores, que somos 24.799.000, y los que sí votaron, que fueron 18.369.000. Es decir, 6.429.000 electores no concurrieron a votar. ¿Qué porcentaje es 6 millones de 24 millones? La cuarta parte. La cuarta parte de los electores no concurrieron a votar. La cuarta parte de esos electores no tienen representante. Si no tienen representante, entonces no se puede esperar que quienes no tienen representante apoyen al Congreso donde están solo quienes tienen representante. Si a estos 6 millones les añadimos los otros 8 millones que tampoco accedieron, dentro de los cuales debemos incluir que el número de los votos nulos llegó a 3.138.000. ¿Qué cantidad es 3.138.000 respecto de los partidos políticos como Acción Popular o como Podemos Perú o como el FREPAP? Si sumamos los votos que ha tenido Acción Popular y Podemos Perú, son menos que el total de votos nulos. Es decir, hay una buena e importante cantidad de militantes en contra de cualquiera de las opciones políticas dentro de los 21 partidos que postularon a las elecciones. Si vemos estas matemáticas, estas cifras, también en este esquema, para comprender por qué el pueblo está en contra de la inmunidad parlamentaria de manera particular, pero de manera general en contra del desempeño del Congreso. No podemos comprender la tendencia contraria a la inmunidad parlamentaria si no comprendemos correctamente por qué es que existe esta tendencia en contra del Congreso. Veamos nuevamente que del total de votos que recibieron los partidos, los 9 partidos que llegaron al Congreso, que fueron 10.163.000, esta cantidad de 10.163.000 representa una exclusión del 59% de electores, es decir, casi el 60% quedaron excluidos. Los partidos representan solamente el 40% de los electores, al 40% de los electores. Miremos en este cuadro, por ejemplo, la relación que existe entre los grupos políticos, los grupos parlamentarios, que han formado una alianza para conseguir una mayoría equivalente a 69 votos, que son el 53% de los escaños del Congreso, con el 53% de los escaños del Congreso, que comprenden el 19.23% de Acción Popular, 16.92% de Alianza para el Progreso con 22 congresistas, Podemos Perú 8.46, Somos Perú 8.46. ¿A qué equivale este 53% en términos del porcentaje de votos válidos? Equivale al 32.65%. Quiere decir que hay un 67.35% de votos válidos, solo de votos válidos, que no tienen representación más allá del 53% que representan los partidos que han hecho una alianza en el Congreso. Y si esto lo traspolamos al porcentaje total de electores, el 53% de la mayoría parlamentaria
equivale a solo el 19.48% del total de electores, es decir, menos del 20% del total de electores. Por lo tanto, estamos hablando de que en la calle va a haber más del 80% de electores, más del 80% de electores, que no favorecerá lo que haga la mayoría parlamentaria integrada por la Alianza Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Somos Perú, con su 53%. Entonces, démonos cuenta que la mayoría parlamentaria tiene una calle contraria a ella misma desde el origen, porque ya tiene al 80% de la población en su contra. Veamos qué es lo que ocurre con esta medición que se hace de la aprobación del Congreso. Si nosotros analizamos el periodo comprendido entre 1993 y 2020, vemos que el promedio de aprobación es del 24.4%. Los promedios más altos han sido en el año 1995 con el 48%, el año 2001 con el 36%, el año 2006 con el 30%, el año 2011 con el 27%, el año 2016 con el 33%. Vemos que conforme pasan los periodos hay una tendencia a la disminución de la aprobación del Congreso, y esto se observa también en los puntos más bajos. Vemos que los años en los que la aprobación ha sido más pequeña ha sido en el año 2005, ha sido en el año 2013, y en algunos casos, fíjense que estamos hablando solo de los promedios anuales. Eso quiere decir, si estamos hablando de un promedio anual, deben haber habido meses en los que la aprobación ha sido menor al 10%, porque de lo contrario, el promedio de todo el año no habría llegado a 10. Entonces, cuando hablamos de que en la actualidad la alianza de los grupos parlamentarios que reúnen al 53% de congresistas en el Congreso tienen al más del 80% de la calle en su contra, estamos hablando de que será muy fácil que en las encuestas se advierta que el 80% querrá la eliminación de la inmunidad parlamentaria, porque está en contra con los manejos que realizan quienes, gracias a la alianza que han conformado, tienen respecto de levantamiento o no de la inmunidad parlamentaria. El último punto que debo tocar es el daño político del inadecuado diagnóstico representativo. Las inmunidades no son el mal representativo. Lo que se observa como causa del problema y del daño es, a su turno, uno de los tantos síntomas y manifestaciones de las deficiencias del sistema representativo. Perder de vista que las inmunidades se comportan como un elemento del sistema y que lo que está mal es el sistema, y entre otras cosas, porque los elementos del sistema, llámese sistema electoral, llámese sistema de partidos, llámese régimen representativo, no articulan correctamente la mejor integración de la población en el Estado. Es una falla en la desintegración entre el disloque que existe entre la sociedad y el Estado. Entonces, las inmunidades son solamente la jaqueca o la fiebre que nos da, pero no quiere decir que porque me tomo una antalgina, una aspirina o un paracetamol, solucionaré el problema, porque en realidad esto bajará la fiebre, pero no me permitirá corregir los problemas anteriores y estructurales que son los que derivarán en esas infecciones que me generan el dolor de cabeza o la fiebre. La erradicación de la causa de los usos incorrectos e ineficientes de la función representativa no depende ni se consigue con la eliminación de la inmunidad parlamentaria, ni con el traslado de la competencia de su levantamiento a un órgano no representativo. La inmunidad es síntoma de una falla representativa, así como la fiebre puede ser un síntoma. De igual modo,
el abuso de la inmunidad es síntoma de un mal grave, pero bajar la fiebre ni eliminar la inmunidad curan el mal que se observa superficialmente. El mal uso de la inmunidad es síntoma de una falla representativa. El mal que genera y reproduce el malestar representativo no está en las manifestaciones episódicas del abuso con la inmunidad. El mal está en la incapacidad o impotencia de las organizaciones políticas que no alcanzan a hacer lo que deben ni a cumplir la misión de intermediar eficiente y efectivamente entre la sociedad y el Estado. Privar o excluir de la competencia del Congreso la calificación y la determinación de los casos en que una denuncia penal cualquiera puede desequilibrar la composición de la decisión que toma el pueblo en las elecciones no equivale a una restricción insignificante ni leve. El tipo de afectación que se causa es proporcionalmente elevada, intensa y muy grave. ¿Por qué? Porque quienes integran el Congreso están mejor informados y calificados para detectar qué tipo de intereses o de pretensiones pueden interferir en la alteración del equilibrio o de la composición que el pueblo decide en las elecciones. Esto siempre y cuando los partidos cumplan con la misión que les corresponde. Mientras que no lo hagan, siempre habrán distorsiones o desvíos en el sistema. En conclusión, la propuesta de eliminar la inmunidad parlamentaria o de asignar su levantamiento a la Junta Nacional de Justicia, a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional es una propuesta populista y contraproducente que lesiona la capacidad de defensa del Estado representativo y minimiza el papel que, en una democracia, tiene la voluntad del pueblo de tener como representantes a quienes el pueblo toma la decisión de elegir. Con esto doy por concluida mi intervención y estoy a disposición de los organizadores para cualquier pregunta o comentario. Gracias. Agradecemos la exposición tan acertada del doctor César Delgado Gembes. Solo para recoger algunas de las preguntas que se han planteado, la mayoría en realidad son comentarios, pero doctor César Delgado, se plantean dos cosas en los comentarios de forma muy repetitiva. ¿Cuál debería ser el rol de los partidos políticos en la selección de los candidatos por un tema de representación? ¿Y cuál sería, en todo caso, el consejo que usted daría a mediano y a largo plazo para mejorar la representación nacional? Más allá del diagnóstico, sino ya, ¿cuál sería esa propuesta que los enmarcaría a una mejor representación? Esas son las preguntas puntuales que he recogido de la mayoría de intervenciones que han sido más que todo, digamos, comentarios, ¿no? En principio, el problema de la representación y el rol que tienen los partidos políticos como intermediarios entre la sociedad y el Estado supone simple y sencillamente que los partidos políticos cumplan con la misión institucional y política que les corresponde. Los partidos políticos no son clubes electorales, no son asociaciones de organizados que reúnen, que se asocian con el fin de alcanzar una curul. Ese es un error. El principal rol del partido político es esa vocación de servicio a la comunidad. Si no existe en el partido político la vocación por el destino, un destino en el que se vea una visión del Perú, ya sea a través de una ideología o no, pero un proyecto de país, si no existe en los partidos un proyecto de país y solamente un conjunto de cofres que se reúnen para tentar suerte, a ver si es que pasan o no pasan la valla electoral y así tienen acceso a un puesto representativo para tener protagonismo, para cumplir con problemas de su propio narcisismo personal, porque tienen complejos de inferioridad y necesitan que los demás los vean para sentir que son algo. Si se reduce la representación política, iremos estando mal. La razón de ser del partido político es utilizar el insumo que es la sociedad, que es la población, que son los ciudadanos, capacitarlos para que a través del partido,
por cuenta del partido en partido político puedan transformar lo que ya espera que haga el Estado a través del sistema representativo y entregarle a la sociedad producto de mejor calidad. Es decir, que en el Congreso se agregue valor público a las demandas que tiene la sociedad. Si los congresistas no tienen la capacidad de seleccionar qué cosa es lo que priorizan para entregarle a la sociedad los productos que ella necesita para tener más bienestar, para tener más prosperidad, para sentirse mejor, para ser más feliz en suma, si los congresistas no tienen esa capacidad y les da igual lo que representa un valor estratégico de acuerdo a una visión de futuro, a un proyecto de país, a un proyecto político, es igual si no son capaces de distinguir la programación, el planeamiento estratégico, la selección de temas que representan mayor valor para la sociedad, no están cumpliendo con su papel. Y la razón por la cual no cumplen con su papel es porque nunca fueron preparados para llegar a ese puesto. Y la única manera de estar preparado para llegar a ese puesto es que previamente los partidos políticos nos acrediten, nos certifiquen que quien quiera que los partidos políticos nos postulen como candidato reúna las condiciones mínimas del perfil de puesto representativo. Para eso los partidos lo primero que tienen que hacer es su propio plan estratégico, necesitan trabajar con un plan estratégico y necesitan definir y comunicarle a la sociedad cuál es el perfil de competencias que ellos procurarán entregarle a la sociedad como garantía de que quienes reúnan ese perfil de competencias cumplirán bien el puesto representativo. Un perfil de competencias que, por supuesto, empiece con la identificación con los ideales, con el proyecto de país, con el proyecto de destino que se espera para el Perú, pero que no solo se agote en la ideología, sino que suponga la preparación y la comprensión de lo que es el Estado. No sé cuántos congresistas sepan qué cosa es el Estado. No sé si saben qué significa la razón de ser del Estado, por qué tenemos Estado, qué es la democracia representativa, por qué la democracia representativa no es lo mismo que la democracia directa o semidirecta, por qué es necesario fortalecer instituciones de la democracia representativa en lugar de torpedearla. Lo que estamos viendo con los ataques a la inmunidad parlamentaria, entre otras razones, es nada más y nada menos que la incomprensión de la razón de ser de la democracia representativa, la falta de respeto por la decisión de las mayorías. Si estamos ante una situación de una representación de carácter convencional, porque somos en realidad irrepresentables, realmente irrepresentables, y todo lo que tenemos son la convención, la creencia, el compromiso del desempeño para actuar como si fuéramos representables. Si solo tenemos eso, todos estamos torpedeando lo poco que podemos conseguir con el sistema representativo gracias a una convención constitucional, cuando torpedeamos, cuando atacamos instituciones que lo que buscan es fortalecer, ¿qué? Fortalecer precisamente la voluntad popular que quiere algún tipo de representación. Eso es menospreciar, peor, despreciar los resultados de un proceso electoral. Esto pasa cuando los propios congresistas hacen eco de la calle, que no aprueba precisamente el rol del Congreso porque tampoco sabe qué cosa es la democracia representativa. Entonces, los partidos políticos tienen que cumplir con ese papel. Los partidos políticos tienen que difundir entre sus militantes la naturaleza, la razón de ser y también las fragilidades y las vulnerabilidades de la democracia representativa para defenderla y para superar esas brechas, de forma que con el desempeño de quienes ellos alcancen a poner en el Congreso, tengamos una representación que mejore lo que actualmente tenemos sin la acreditación que los partidos no nos pueden y no nos proporcionan. Ese es el problema central que deben tener los partidos. O sea, antes de reformar el Congreso, lo que es necesario es reformar los partidos políticos, pero lamentablemente eso no se hace con normas,
Eso no se hace con la Constitución, eso no se hace con las leyes, eso no se hace con los reglamentos, eso se hace con la carne, con la sangre, con el hueso. Si no cambiamos desde la entraña del ser humano para conseguir partidos políticos que mejoren la calidad de nuestra vida política, simple y sencillamente, aunque suena un poco grosero decirlo, estamos reventados. Estamos reventados. Podría decir una palabra un poco más fuerte, pero me controlo porque sinceramente me preocupa mucho que no tengamos lo que debemos tener, y no lo tenemos porque el material humano, la calidad de las personas que concurren en un partido político, lo que buscan es la prebenda. ¿Qué cosa me gano yo? Yo quiero alguito. Ahí está anidando recónditamente el populismo que tanto daño nos sigue haciendo en el Ejecutivo, tanto como en el Congreso. Yo creo que esa sería mi respuesta. Muchas gracias al doctor César Delgado Embes. Creo que finalmente es un tema de institucionalizar, ¿no? No solo el Congreso, los partidos políticos, en general hay una crisis de institucionalidad, y creo que desde la Oficina de Participación Ciudadana lo que queremos es tender estos puentes, ¿no? Acercar el Congreso a la ciudadanía. Solo quiero hacer un par de avisos antes de dejarle al congresista Omar Chejade con el uso de la palabra para la despedida. El próximo martes estamos haciendo también eventos del Martes Democrático, donde vamos a tener las propuestas de reforma para el sistema de pensiones del Perú, con lo cual están también todos invitados, y próximamente también desde el siguiente viernes tendremos nuevamente diálogos constitucionales. Agradecerle nuevamente a todo el equipo de diálogos constitucionales, a la Comisión de Constitución del Congreso, a los ponentes, que ha sido brillante y bastante claro. Además hemos podido bucear más allá de los datos a veces superficiales que tenemos a la mano, sino poder profundizar, y también tanto al presidente de la Comisión de Constitución como a la congresista Marta Chávez, miembro de la Comisión de Constitución. Dejo la palabra para la despedida al congresista Omar Chejade. Creo yo que esto es sumamente importante para el desarrollo democrático, para el Estado de Derecho en el país. Les agradecemos también al doctor César Delgado Embes, reconocido especialista en Derecho Constitucional Parlamentario, al doctor Aníbal Quiroga, y muchas gracias también a Marta Chávez, por su participación. Ojalá que muchos más parlamentarios se unan a esta transmisión virtual, digital, por el país, y las bendiciones para todos ustedes. Cuídense, Dios los bendiga y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.